de Dios. Quiero que abras tu Biblia en el libro de los Salmos. No sé si tú sabrás, pero los Salmos son canciones. Amén. Son canciones, son alabanzas que tanto David como Salomón, Asef y otros músicos, Moisés también, han compuesto salmos que se han registrado y que han quedado. Son 150 salmos. Según la Biblia, David compuso 4.000 salmos. De esos 4.000, la mayoría son de David registrados en la Biblia, ¿no? Generalmente los salmos de David son salmos de agradecimiento al Señor porque lo sanó, porque es su pastor, porque lo liberó, ¿no? Y hay muchas bendiciones de parte del Señor a través de los salmos. Amén. Los salmos declaran en nosotros una fe viva, ¿no? Los salmos declaran a la humanidad, declaran diría yo, a todo aquel que lee la Biblia, especialmente los salmos, declara de lo que David tenía. David tenía una fe viva, ¿no? Una fe notable. ¿Y cuáles son las características de la fe viva? Yo anoté, hay 3 señales de la fe viva. La primera, la señal de una fe viva de una persona, de un hermano, una hermana, un siervo de Dios que tiene la fe viva. Lo primero que hace es clamar. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La primera palabra es clamar. Eso hace que el que clame o el que clama tiene una fe viva, latente. La segunda señal que nosotros podemos notar aquí en la Escritura, el que tiene una fe viva, canta. Canta al Señor. ¿Por qué? Porque tiene viva. Por eso nosotros de acá le decimos, tenés que cantar, tenés que cantar. Pero tenés que empezar a cantar, a declarar de que hay una fe viva. Nuestra fe no es una fe muerta. No está basada en un muerto o en gente muerta. No, está basada en Jesús, que murió, pero resucitó y está vivo a la derecha del Dios Padre. Por eso nuestra fe es viva, que clama, que canta. Y la tercera señal de uno que tiene fe viva es que habla y testifica de Dios, ¿no? Y la gente que tiene esa fe viva, esa fe latente que está ahí fluyendo en su corazón, quiere hablar de Jesús. Nosotros veníamos en camino y paramos en un lugar donde veo que venden naranja y bajamos para comprar naranjas y bueno, yo quería comprar un salamín y queso y no pude, porque la pastora no me dejó. Bueno, ¿no? Compré queso nada más, fiambre para otro día, dijo, para el año que viene. Y ahí nos encontramos con una persona ahí y le predicamos la palabra del Señor. Y ella era cristiana apartada. Me contaba el pastor Ledema que paró también uno de esos y le predicó y 2 se entregaron a Cristo. Amén. El hermano Mancilla anoche en el restaurante del hotel le predicó a la moza, al pastor Mancilla con la pastora, y se entregó a Cristo, se lloró todo, le regalaron una Biblia, ¿no? Y tenemos que declarar esa fe viva a donde vayamos. Así que aquel que tiene 3 señales de la fe viva, ¿cuál es? Clama, canta, habla y testifica del Señor Jesucristo. Amén. Esas son las 3 claves o 3 señales que tienen los hijos de Dios. ¿Estás clamando? Uno solo clama. ¿Estás clamando? ¿Le cantas al Señor? ¿Hablas y testifica de Él? Bueno, entonces dale un aplauso al Señor, entonces. ¡Gloria a Dios! Hay que hablar y hay que testificar de Cristo. Estos son tiempos de hablar, hermanos. Son tiempos, no son, si bien es cierto, para nuestra nación es tiempo de crisis, como dicen, pero para nosotros los cristianos, los que tenemos una fe viva, es tiempo de Cristo. No estamos en crisis, estamos en Cristo.
tampoco no nos podemos olvidar de la realidad, pero en los momentos más difíciles, Dios nos bendijo. Dios bendijo a su iglesia, aún acá en Argentina. En los momentos económicos y políticos que vivió Argentina, la iglesia evangélica siempre se mantuvo. En los tiempos de crisis hasta iglesias se compraron. Yo me recuerdo bien que nosotros vivimos el tiempo de crisis y en la iglesia parecía, y era el momento que más prosperidad y más bendición tenían la iglesia. Amén. No solo bendición espiritual, sino que veíamos milagros, sanidades, prodigios, maravillas, porque nuestra fe no está fundada en un sistema financiero del mundo. Nuestra fe está fundada en el sistema financiero de Cristo. Amén. Por ahí eso habla mucho de fanatismo, estos están fanatizados. No, estamos hablando de la realidad. Porque en Cristo Dios nos bendice, en Cristo Dios nos salva, en Cristo Dios nos sana, en Cristo Dios nos libera y en Cristo también Dios nos prospera. Amén. Entonces podemos decir que tenemos una fe viva y en los momentos más difíciles, aún bíblicamente, en los momentos más difíciles, Dios hizo hacer cosas tremendas. ¿Recuerda a Elías? Elías en los momentos más difíciles, que había hambre en la tierra, Dios lo mandó a un lugar donde tenía que tomar agua y los cuervos dice que le llevaban comida. ¿No? Y él comía de esa comida que le daban los cuervos. ¡Qué tremendo! Cuando todos se morían de hambre, ahí estaba un hijo de Dios que no le faltaba nada. No había nada en la tierra, pero sin embargo, ahí estaban los cuervos que alimentaban. Dios siempre va a mandar a alguien para que te alimente. Nunca tu mesa va a estar vacía. Recuerdo el testimonio de una hermana que su esposo la había abandonado y ella tenía 2 hijos. Y llegó un momento que no tenían para comer y estaba mal. Y los vecinos le empezaron a ayudar, pero después tampoco los vecinos podían ayudar porque ya habían hecho todo lo posible. Y un día estaba con sus 2 hijos y no tenían para comer, pero ella por fe preparó la mesa al mediodía. ¿No? Hay que estar, Y preparó los 3 platos. Y las chicas le decían, mamá, si no preparaste la comida, ¿por qué? No sé. Dios dijo que no nos va a hacer faltar nada. Al rato, a eso de las 11:30 de la mañana, cae el hermano de ella. Y el hermano entra y saluda y todo, y se da cuenta que no tienen para comer. Y le empieza a retar. ¿Para qué crees en esto? ¿Para qué crees en lo otro? ¿Para qué haces esto? ¿A dónde están los evangélicos que te van a dar de comer? Que esto, que aquello. No, pero Dios me prometió, ella tiene una fe bárbara. Dios me prometió que nunca me va a faltar la comida, pero cállate de hablar pavada, agarró, se enojó y le pegó un portazo y se fue. No vengo más, dijo. Sos una loca, le dijo. ¿No? Porque nos dicen loco porque amamos a Cristo y creemos. Y se sentó ella y esperó. Como a la media hora, golpean la puerta y habla el hermano. Y el hermano con un paquete grande viene, entra, lo tira en la mesa y dice, ahí tenés, comé si querés. Y se fue. Y cuando abrió el paquete había 2 pollos, papas fritas, había milanesa, todo. Dijo, vamos a llenar los platos, gracias Padre, porque tú nunca me hace faltar nada. Dios va a usar a quien quiera. Por eso tu fe viva tiene que ser hasta lo último. Amén. Hasta lo último. Y David tenía esa fe, esa confianza. Por eso él alababa a Dios. Lo alababa por la sanidad, lo alababa por la prosperidad, lo alababa por el servicio en el reino, porque era rey, pero también lo alababa por la liberación, porque David experimentó la liberación de muchas situaciones que él vivió. Liberaciones de los filisteos, liberaciones aún de su propia familia, liberación aún de sus propios enemigos que los querían destruir, liberación de la tentación, porque él ya había caído, ya sabía, pero él por eso clamaba por la liberación. Y en el Salmo 40,
El Salmo 40 dice alabanza por la liberación divina. Y mira lo que dice el Salmo 40. ¿Cuántos dicen amén por esto? El Salmo 40, verso 1 en adelante, dice algo maravilloso. Yo después se lo voy a leer en la nueva versión internacional. Miren lo que dice. Salmo 40, ¿lo tiene? Verso 1. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado, dichoso el hombre o la mujer que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Mira lo que dice la nueva versión internacional en estos versículos. Salmo 40 dice, puse en el Señor toda mi esperanza. Y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras, ni a los que adoran dioses falsos. Muchos son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarla y proclamarla, sería más de lo que puedo contar. Tremendo la versión, cómo habla, ¿no?, de esta alabanza por la liberación. Estamos en tiempos de liberación, hermano. Hoy es un día de liberación. Y el tiempo de la liberación hay de las tres cosas que hablamos: clamar, cantar, hablar y testificar. Y David, el salmista David, el rey David, hablaba sobre esto. Y dice, pacientemente, primero dice, esperé a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Pacientemente esperé a Jehová. Habla de paciencia, no solo de paciencia como fruto, sino también la paciencia en nuestra mente. Usted sabe que esto puede ser el taller del diablo o el santuario de Dios. Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Y David tenía que entender, David era una persona guerrera, un hombre de guerra. Y por ser un hombre de guerra, un hombre inquieto, un hombre que quería ya solucionar las cosas, un hombre que quería ya emprender las cosas. Si bien es cierto, nosotros tenemos que ser así. Pero no era paciente. Y por causa de la falta de paciencia, muchas veces metió la pata. Hasta adulteró, mandó a matar y un montón de cosas por causa de la impaciencia. Hasta que él escribió un salmo, dice, no te impacientes, él sabía, a causa de los malignos, de aquellos que hacen iniquidad, porque pronto serán cortados y como hierba verde se secarán. Él tenía veía lo malo, la injusticia, y él quería actuar por el impulso, no tenía paciencia, ¿no? Y por supuesto la mente le jugaba en contra, porque por un lado él sabía que quería, pero la mente le decía otra cosa y él lo hacía y muchas veces metió la pata como muchas veces hacemos nosotros.
no esperamos, no tenemos paciencia y actuamos impulsivamente por lo que creemos que dice nuestra mente, por lo que creemos, lo que dicen las circunstancias, y no esperamos el tiempo de Dios. Por eso lo primero que Dios dice en estos tiempos de crisis, pacientemente esperé al Señor. Hay que esperar. Hay tiempos y tiempos. Amén. Hay momentos y hay momentos, ¿no? Y hay el tiempo de Dios se llama Kairos. Amén. Ahí está el tiempo de Dios y el tiempo nuestro. En el tiempo nuestro el reloj, ¿no? Puede adelantar y puede atrasar. Si nosotros ahora miramos, yo tengo 8:24 y otro debe tener 8:25, otro debe tener 8:23. O sea que el cronos nuestro, el crono en el que vivimos, no es exacto en muchos, porque somos muchos. Pero hay un tiempo de Dios, que es el kairos de Dios, que da la hora en el momento justo. Ese reloj no se puede ni adelantar, ni atrasar, ni alterarse por nada. Es el tiempo de Dios. Y ahí es donde David dice, pacientemente esperé el tiempo de Dios, esperé a Jehová, esperé el tiempo de Dios, esperé el momento de Dios para lanzarme, esperé el momento de Dios. Quizás esta palabra es para alguien que está queriendo tomar alguna decisión apresurada o está por tomar algo que sabe que no es el tiempo de Dios, pero porque ve la injusticia, porque ve la necesidad, porque ve la tristeza, porque ve el dolor que está sucediendo y sin embargo hoy Dios nos dice, esperemos pacientemente como David, porque el esperar pacientemente a Dios, el tiempo de Dios, el momento de Dios, el que Dios nos dice ahora, trae bendición. Moisés, cuando sacó al pueblo de Egipto y los llevó para cruzar el desierto, y Moisés dijo, con este pueblo grande, estaba esperando, Señor, estoy esperando lo que tú me digas. Él estaba esperando pacientemente. No se animaba a ir solo. Señor, si tú no vienes conmigo, yo no voy, dijo Moisés. Y el Señor que le dijo, Moisés, ha llegado el momento. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Gloria a Dios, dijo Moisés. Pero ahora es el momento, di a mi pueblo que marchen. Era el tiempo de Dios. Y en ese tiempo de Dios marcharon y cruzaron el Mar Rojo y vivieron momentos difíciles, aunque tuvieron luchas y pruebas, pero marcharon en el tiempo de Dios. Todas las cosas que se hacen en el tiempo de Dios llega a buen término. Por eso tenés que esperar pacientemente en el Señor, esperar en Jehová, que Él te dé la orden, que Él te dé ese deseo o esas ganas en tu corazón, que no te apresures, que esperes el momento de Dios, consultalos con tus pastores, ¿no? Y juntos vamos a orar y a decirte, sí, es esto, aquello. Como hay algunos que por ahí reciben una palabra para alguien, ¿no? Y por ahí le dan la palabra esa en ese momento y se lastima la persona o no es el tiempo de Dios, ¿no? Y sin embargo hay hermanos que vienen, reciben una palabra, hablan con nosotros y nosotros oramos a Dios y le decimos, sí, ahora tenés que decir, o espera un momentito. Bueno, espera un momentito, un tiempo. Ahora tenés que lanzarle la palabra, ahora es el tiempo. ¿Amén? Entonces, hasta en eso debemos ser pacientes para esperar al Señor. Si no somos pacientes, el Señor no nos va a esperar y nosotros tampoco no nos vamos a poder, no nos vamos a esperar a Él. Por eso dice David primero, pacientemente esperé a Jehová y dice, y se inclinó a mí. Se inclinó a mí. O sea que cuando uno está esperando a Jehová pacientemente, con la paciencia del Señor, Hebreos dice, es necesaria la paciencia para hacer la voluntad de Dios. Dice, se inclinó a mí. La palabra inclinar quiere decir recostar. Es como que Dios, ¿cómo le puedo dar un ejemplo? Póngale, su hijo está enfermo en la cama.
¿no? Y usted entra a su habitación y le habla a su hijo, ¿no? Y dice, ¿cómo estás, hijo? Usted le habla parado así. Y su hijo no puede por ahí hablar porque está muy angustiado, muy enfermo, muy dolorido. ¿Y usted qué hace? Se inclina hacia él. Eso es lo que dice, se inclina y se recuesta, lo abraza y escucha, ¿qué te pasa, hijo? Y usted lo escucha. Amén, porque quizás su hijo no puede hablar fuerte. David estaba con debilidad, con problemas, hasta ni ganas de hablar tenía. No sé si estaba nervioso por esperarlo paciente, pero hay momentos que a veces ni fuerza para hablar tenemos cuando estamos en una circunstancia difícil. A veces no tenemos ganas de hablar con nadie. Sin embargo, por eso dice David, sin embargo, se inclinó a mí, se recostó sobre mí y le habrá dicho, hijo mío, habla. Qué linda situación. Cuando habla así, uno muchas se pregunta a usted, ¿cómo se inclinó a mí? ¿No? Se recostó para escuchar lo que vos decís con las pocas fuerzas que tenés. Y ahí dice David, dice, y se inclinó sobre mí y oyó mi clamor. Amén. Porque a veces no tenemos fuerzas, pero clamamos, tenemos una fe viva. No es que Dios no oye, Dios oye igual. Pero toma esa situación, ese ejemplo, que humanamente nosotros a veces no tenemos fuerzas para hablar. No tenemos fuerzas para decir porque estamos tan cargados, tan perturbados, tan débiles muchas veces por las pruebas y las luchas que pasamos, que no podemos hablar con alguien o escuchar. El otro día alguien de la garganta, si uno está fónico, ¿no? Exigió mucho y quiere hablar, no lo escuchan. Alguien tiene que venir. El otro día hablaba, hay un hermano que está pasando una circunstancia en su voz y no puede hablar y uno se tiene que inclinar, abrazarlo para escuchar lo que él dice. Amén. Y así hace el Señor. Así hizo David. Se inclinó. Menos mal, David quiere decir, menos mal que se inclinó sobre mí para que escuche mi clamor. Amén. Es como la madre con el hijo. Es lo que estábamos hablando. Quizás tu hijo te está pidiendo esto y vos no escuchás porque no lo escuchás bien, porque habla débil, habla poco, pero cuando tú te inclinas, escuchas el clamor de tu hijo. Y eso es lo que hace, lo que hizo el Señor. Dice, se inclinó sobre mí, se recostó mi Padre sobre mí y ahí oyó mi clamor. No es que Dios no oía. Dios le quiso demostrar su amor, de que estaba con él. Amén. Que verdaderamente estaba presto, estaba dolorido por lo que él estaba pasando. Esa actitud hace de que lo iba a ayudar, de que lo iba a estar con él, que no lo había abandonado, que quería que escuchara el clamor que su hijo le hacía en ese momento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso dice, se inclinó a mí y dice, y ahí oyó mi clamor, ¿no? David lo hace como una circunstancia de la vida, porque aparentemente Dios estaba esperando, porque a veces Dios también me espera los tiempos. Amén. Hasta que nosotros ordenemos nuestra vida. Amén. Cuando nosotros empezamos a ordenar nuestra vida pacientemente, como dice la palabra aquí, y nos disponemos a esperar la solución que viene de parte de Dios y de nadie más, el Señor dice, no, este es mi hijo, me inclino, me voy a recostar sobre él, porque tiene su clamor, aunque yo lo sé, pero quiero que él lo diga. Qué lindo que es eso. Es como cuando uno tiene un papá, un hijo, usted sabe lo que necesita su hijo, pero usted espera que él venga y se lo pida. Es feo comprarle antes sin que él te lo pida. No, se lo tiene que pedir, se lo tiene que ganar. ¿Cuántos dicen amén? Pues si no, lo malacostumbramos los chicos. Entonces, como padres nosotros humanos que somos, esperamos que nuestros hijos vengan, ¿no? Para decir, papá, ¿puedo hablar con vos? Mami, ¿puedo hablar con vos? Y vos te recostás, sí, hijo, hija, ¿qué querés? Y ahí te pide.
dame un auto. El otro día me hizo acordar un chiste, un pastor. Vio que en Navidad está Papá Noel. Entonces lo llevó al shopping y estaba Papá Noel haciendo anotaciones. Y el chico se pone en la fila. El padre lo dejó. Y le dice, bueno, ¿vos qué le vas a pedir? ¿Qué pedí? No, yo pido 20 soldaditos, un cañón y no sé cuánta, como 4 o 5 cosas. Le dice, ¿pero se va a acordar Papá Noel? Sí, me voy a acordar, quédate tranquilo. Bueno, pasaron todo. Como a la semana el padre lo lleva a otro shopping y estaba Papá Noel. Y empezó a hacer cola. Y dice, ¿qué necesitas? ¿Viste? Yo te dije que te ibas a olvidar. Amén. Pero nuestros hijos no se olvidan. Nuestros hijos están siempre latentes, como Dios siempre está atento. Y esperamos que nuestros hijos nos digan. Por eso Él dice, se inclinó a mí. Qué linda palabra, se recostó sobre mí. Para que oiga mi clamor. Algo que le tengo que decir personalmente a Él. No lo tiene que escuchar nadie. Escucha, hay clamores que no los tienes que escuchar nadie. Solo Cristo. Hay cargas que solamente Cristo las puede llevar y no tú. Pero hay clamores, hay pedidos que solamente el Señor puede escucharlos. Por eso la actitud del Señor de inclinarse hacia Él, como diciendo, no quiero que se entere nadie. Yo sé que esto es para mí, para vos, los dos solos. Dice, y ahí dice, oyó mi clamor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, se recostó sobre mí y oyó mi clamor. Y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántos dicen amén? Me hizo sacar, miren lo que dice, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, ¿no? Puso mi pie sobre una roca y me plantó en terreno firme. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Se ve que David estaba desesperado por muchas circunstancias. Amén. Me sacó del pozo. La desesperación es un pozo donde muchos no pueden salir. Y si no pueden salir, viene la depresión, viene el pánico, viene el vértigo. Amén. A veces nos desesperamos. A veces hay personas que son muy ansiosas. Y eso hace que te desesperes para solucionar una situación. Entonces es como que caemos en un pozo de la desesperación que si no salimos, entramos en la depresión. Y él dice, me sacó del pozo de la desesperación. Justo cuando estaba a entrar en la depresión, cuando ya me iba a entregar, él me sacó del pozo. Amén. Y a muchos de nosotros Él nos sacó del pozo de la desesperación. Muchos nos sacó del pozo del pecado, del pozo del alcohol, del pozo de los vicios, del pozo de aquellos que no teníamos, de la brujería, de la hechicería, del pozo del curanderismo. ¿Y cuántos pozos el Señor nos sacó? ¿Cuántos dicen amén? Donde nos iban a llevar la desesperación. Recuerdo hace unos años viajé al Chaco y no estaba en el Señor yo. Y recuerdo que, no sé, qué me pasó en los pies. Claro, yo estaba acostumbrado a ir al doctor acá. Me dijeron, no, anda a ver a doña Juana. Y ahí me vi a doña Juana y me vi rodeado de 1250 santos tenía, por lo menos. Y me empezó a tocar los pies. Bueno, ¿para qué? Peor me hizo. Y encima me decía, eso porque no cree. No, porque pasa así. Te llevan y claro, los brujos, el hechicero, todo, y dice, no, eso porque no crees vos. O si vos creyeras, sabés cómo te sanás enseguida. Amén. El Señor dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Cuando vinimos al Señor, estábamos desesperados. O cuando estamos desesperados, debemos recurrir al Señor. No hay nadie que te pueda sacar del pozo. Solamente el Señor. Note que dice que era un pozo
cenagoso. Eso significa que cuando uno está en un pozo de la depresión, del pecado y de muchas cosas, a veces quiere salir y no puede. Un pozo cenagoso es cuando vos querés salir y más te hundís. Y llega un momento que no podés salir solo. Te tienen que sacar. Y ahí aparece Jesucristo de Nazaret. Y te dice, te saco del pozo de la desesperación. ¡Aleluya! Te saco del pozo de la desesperación, te saco de la tristeza, te saco de la amargura, te saco de la soledad. Soy tu compañero, me recuesto contigo, oigo tu clamor. Y a su nombre me hizo sacar del pozo de la desesperación. Note, dice, me hizo sacar. Yo creo que envió a sus ángeles. Vayan y vean a Carlos. Vayan y ven a Susana, vayan y ven a Beatriz, que está en desesperación. Yo los envío. Sáquenlo del pozo de la desesperación. Como cuando a veces alguien o nosotros somos enviados por el Señor para predicarle a alguien, para sacarlo de la tristeza, de la amargura y del pozo de la desesperación. Para orar por ellos, para predicarle el Evangelio, para ayudarlos a salir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Cuando más me hundía, ahí Él me hizo sacar. Dice, puso mis pies sobre peña. Amén. Puso mis pies sobre peña. La Biblia dice, y me plantó en terreno firme. Puso mis pies sobre una roca. La palabra, el significado de la palabra peña es roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Puso mis pies sobre Cristo. Amén. Apoyé mi vida en su significado. Apoyé mis pies, mi cuerpo, mi vida sobre Cristo. ¿No? Y si los pongo sobre la roca, Él decía, no me voy a hundir más. Porque ya me sacó del pozo y me puso sobre terreno firme, sobre una roca. Y eso tiene un significado espiritual. Cuando el Señor nos sacó de la desesperación, nos puso sobre la roca firme, Jesucristo. Y ya no nos hundimos más, ya caminamos con Él. Estamos en terreno firme. Y aún más dice la Escritura, que aquel que está en el camino del Señor, por más torpe que sea, no resbalará. No caerá de vuelta al lodo. A veces el lodo es barro, tiene sinónimo de pecado. Y el Señor nos saca de ese pecado y nos pone sobre la roca que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice, enderezó mis pasos. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo sería cuando llegamos al Señor? ¿Dónde estaban? ¿Dónde caminábamos? Cuando dice enderezó mis pasos, Él significa enderezó mis caminos. Yo en una palabra estaba diciendo, yo andaba torcido. Y cuando Él vino, enderezó mis pasos por el camino, sobre la roca que es Cristo. ¿Cuántos andamos torcidos? ¿Cuánto tiempo hemos andado torcidos? ¿O cuánta gente que me está mirando por televisión anda torcida espiritualmente? No anda en caminos, en pasos que no son verdaderamente buenos. Hay gente que está en la droga, hay gente que está en la delincuencia, hay gente que anda en los pasos del adulterio. ¿Cuántos pasos? Y a veces cuando nosotros como pastores nos tenemos que sorprender. Por eso yo siempre pregunto, ¿dónde estás pisando? ¿Dónde estás caminando? A veces queremos enderezar nosotros nuestro paso, pero más nos enterramos en el lodo cenagoso. Él dice, David dijo, el único que pudo enderezar mis pasos fue Dios, fue Jesús. Y le enderezó. Se ve que David andaba no torcido, retorcido. Y no podía zafar de eso.
Pero cuando se encontró con Jesús, Él lo enderezó los pasos. ¿Cuánto más de nosotros, ¿no? Que andábamos torcidos. Y si hay alguien hoy que está aquí o mirándonos por televisión que anda torcido, hoy está Jesús aquí para enderezar tus pasos. Y si Él endereza tus pasos, pisarás tierra firme, caminarás con Él y tendrás la bendición de Él también. ¡Aleluya! Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego sigue diciendo, y puso en mi boca cántico nuevo. Por eso el canto, el cantar, es una de las 3 señales de la fe viva. Él experimentó la fe viva con el Señor, la liberación divina del Señor. Por eso dice, puso en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Note que el hacer la voluntad de Dios, el permitirle que te ponga los pies sobre la peña y enderezar sus pasos, hace que te ponga un cántico nuevo en tu boca. Hay un cántico nuevo. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, cuando uno tiene la bendición con Jesús, hay cánticos nuevos, hay palabra nueva. Cuando habla de cántico nuevo, hay oraciones nuevas, palabra nueva, revelación nueva. Dios te abre estos caminos nuevos. Por eso dice, puso en mi boca cántico nuevo, canciones nuevas, palabras buenas, palabras nuevas, palabras de revelación, palabras proféticas, palabras que tocan los corazones, palabras que sanan las heridas, palabras que transforman. Cántico nuevo. Dios quiere un cántico nuevo en nuestra boca, ¿no? Y alabanza a nuestro Dios, dice. Cada palabra que tú hables es una alabanza a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice, y verán esto muchos, dice, y temerán y confiarán en Jehová. Cuando te vean a ti o a mí con palabras, cántico nuevo de parte de Dios, porque aparte Dios tiene todos los días algo nuevo. Si tú lo clamas, si tú le cantas y si tú hablas y testificas de Él, todas las mañanas te va a dar algo nuevo. Toda la mañana, si tú lo buscas, va a haber palabra nueva. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que estos lo verán. Y dice que no lo verán poco. Vos y yo creemos por ahí que nos ven poco a nosotros. No, hay mucha gente que nos mira. Hay mucha gente que te ve. Y si verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. La gente va a tener, mira lo que dice el verso 3, puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Claro, cuando ven que Dios te transforma, cuando Dios ves que algo sucede en tu vida, la gente empieza a temer, empieza a tener miedo. ¿No? ¿Qué me va a pasar si me pasa esto, si me pasa aquello? No tengo a Cristo solos, ¿no? Y ahí empiezan a cambiar su posición y empieza a confiar más en el Señor que en sus propias fuerzas o que en un hombre, una mujer de esta tierra le puede dar algo. Los hijos de Dios hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Amén. Y hacemos la voluntad de Dios. Y dice, y temerán. Temerán, sí, tendrán miedo. ¿No? ¿Tendrán miedo? No porque le vamos a hacer algo nosotros, sino van a tener miedo porque estar lejos de Dios va a ser algo difícil, amado. Es difícil estar lejos de Dios. No se puede estar lejos de Dios. Parecía algo como fanatismo, pero yo quiero preguntarle a aquellas que dicen, o a aquellos que dicen, yo sin Dios también, pues sí, es mentira eso. No te creo. Porque la persona sin Dios, una persona que no va para adelante. Es todo apariencia, todo lucha. Algunos dicen, no, pero yo soy feliz. Sí, podés ser feliz, pero tu casa es un infierno. Yo también decía cuando no conocía a Dios, aparentaba una cosa, pero mi casa era otra, era un infierno. ¿Cuántos de los que me miran sentarse en la mesa no tienen el privilegio de sentarse en la mesa y tener un momento feliz con su familia? ¿Cuánta gente?
Bueno, esa gente es la que se va a dar cuenta que van a tener miedo, van a temer a Dios y van a empezar a poner su confianza en Dios. Yo quiero lanzar una palabra profética para los que estén aquí escuchando o mirando por televisión. Dios dice que si confías en Jehová y pones tu confianza en Dios, las cosas que te sucedieron no te van a suceder más. Y las cosas que estás viviendo desaparecerán. Y los que quieran venir contra ti, los enemigos que se levantaron contra ti, Dios te va a guardar. Dios dice en su palabra, y esta es la palabra para aquellos: ninguna arma forjada contra ti prosperarás. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de los hijos de Jehová, y mi salvación de mí vendrá para ti, en el nombre de Jesús. Esta es la herencia, la bendición de Dios. Y a su nombre. Y termina diciendo: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios. Amén. Ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Cuánta gente soberbia? ¿Cuánta gente que se desvía tras la mentira? Le mienten y hacen una mentira de una verdad y siguen, se desvían. Estaban siguiendo la verdad a Cristo y siguen después luego otra cosa, la mentira, la brujería, las hechicerías. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tu maravilla y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Amén. Grandes son las maravillas del Señor. ¿Cuántos lo creen? Hay una canción que dice: grandes son tus maravillas. No pueden ser enumerados. Si yo las quisiera enumerar, dice, no podría, dice David. Son tantas las bendiciones que recibo. Claro, lucha va a haber. Pero cuando usted pesa en la balanza, pesan más las bendiciones que las pruebas y las luchas que usted pueda llevar. Y las bendiciones son más bendecidas que valga la redundancia, que las pruebas y la lucha y las adversidades. Más, cuando vengan pruebas, cuando vengan lucha y vengan adversidades, tienes que usar eso para crecer y transformarlo en una bendición. Amén. Por eso tenés que tener una fe viva. Tenés que siempre clamar, siempre tenés que cantar y siempre tenés que hablar y testificar de un Dios maravilloso que te saca del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación, el que se recuesta sobre ti, el que oye tu clamor. Si ese aplauso es para esta palabra, dale un fuerte aplauso a Jesús. Y a su nombre, póngase de pie, hermano. Levante su mano al cielo, gloria a Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay bendición en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Oro por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche. Espíritu Santo, bendice a mis hermanos. Bendice a mis hermanas ahora. Que se mueva tu poder en ellos ahora. Que tu gloria se manifieste, Padre, ahora. Pacientemente esperamos en ti, Padre. Y sé que tú te recuestas sobre nosotros para oír nuestro clamor, ese clamor personal. Ponte ahora ese clamor, todo lo que ha venido a pedir ahora al Señor. El Señor está recostado sobre ti ahora para escuchar su clamor. A Él solo se lo tiene que decir. Él solo quiere escucharlo. Él quiere hablar contigo. Él quiere bendecirte ahora. Escucha ahora, que escuche Él su clamor ahora en el nombre de Jesús. Comienza a pedir lo que tú estaba en tu corazón. Todo lo que necesitas, todo lo que verdaderamente en este tiempo tú estás necesitando ahora, empieza a clamar sobre Él, empieza a clamar, aclama, clama sobre Él, habla
sobre él. Pídeselo ahora. Él te va a sacar quizás de ese lodo cenagoso. Ahora Él mete su mano y te saca de ese lodo cenagoso y te hace nuevo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, sana al enfermo, libera a los cautivos, dale fuerzas al cansado y levanta a los caídos. Padre, desato tu bendición ahora sobre tu pueblo. Declaro tu bendición, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.